pediculada, como en este caso, hay que medir el diámetro del pedículo y relacionarlo con el diámetro del pólipo, del cuerpo del pólipo. Y cuando esto es menor que 1, quiere decir que el cuerpo es más grande que la base, es una lesión pediculada. En cambio, cuando es al revés, la base es menor o igual a 1, quiere decir que es sésil. Esto es una lesión sésil, por ejemplo, ¿ven? Otra lesión sésil. En cambio, esto es una lesión pediculada. La siguiente. Hay que describir también la superficie de la lesión, si es regular o si es irregular, como en este caso. ¿Ven? Bordes regulares, bordes irregulares, dentados. Y también es bueno hablar del grado de protrusión. Si protruye el 100% de la lesión, es un grado 0. Si protruye más del 50% de la lesión, es un grado 1. Y si protruye menos del 50% de la lesión, porque la mayoría está dentro del miometrio, es una lesión grado 2. En cuanto a las sinequias que son estas cintas gruesas que atraviesan la cavidad endometrial, hay que ver su número, hay que medir su grosor, ¿no? Y hay que describirlas. En conclusión, la terminología estandarizada que propone el grupo IETA va a permitir la comparación entre estudios que se realicen a futuro sobre el endometrio y su patología, y va a facilitar de esta manera la realización de estudios multicéntricos. En la práctica diaria, la elaboración de un reporte ecográfico del endometrio generalmente no es tan detallada como el que propone la IETA. Y ellos mismos reconocen que no todos están de acuerdo con los términos y definiciones que se han sugerido en este reporte. Y la propuesta es que los estudios prospectivos que se realicen mostrarán si esta terminología merece ser ajustada o no. Ellos al final del reporte hacen un apéndice que es cómo debería ser un ultrasonido según los criterios que ellos sugieren, donde ustedes vean acá empieza con el grosor del endometrio y luego viene la ecogenicidad y patrón del endometrio, la línea media del endometrio, el borde brillante, la unión endomiometrial, las sinequias, los fluidos intracavitarios, si no, cuánto mide la ecogenicidad, la evaluación Doppler, el score, el patrón vascular, el grosor endometrial. Esto ya es una sonohisterografía. Esto es el reporte de lo que sería una ecografía transvaginal solamente para evaluar endometrio. Y esto sería ya con la introducción de suero fisiológico o gel al interior de la cavidad para hacer como un contraste de la lesión. Entonces también ellos proponen un modelo de sonohisterografía que incluye hasta el Doppler, ¿no? Y para cada lesión debería hacerse un score completo y separado, un reporte completo y separado. Muy bien, eso sería lo que corresponde a IETA, y ahora vamos a ver lo mismo pero para miometrio. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Huertas? Gracias, doctor Huertas. Bueno, hoy día ya con esta charla me estoy despidiendo de ustedes. Quiero agradecerles su participación, que es lo que en realidad nos permite venir a hablar, el entusiasmo que ustedes reciben estas pequeñas colaboraciones. Como dijo, IOTA nos puso acuerdo en masas anexiales, IETA en endometrio y MUSA en cómo describimos el miometrio. Muy bien, lo primero es que, ¿qué hacemos en MUSA? Usamos para describir el endometrio 2D o 3D, abdominal o vaginal, ¿no?
cortes longitudinal y transverso, vemos la movilidad del útero, identificamos los vasos arcuatos, la interfase con el endometrio o llamada zona J o zona de unión. Y en el 3D, si vamos a usarlo, tenemos que usar magnificación adecuada, tenemos que revisar el endometrio y el canal endocervical y podemos usar BCI o TUI para mejorar nuestras imágenes. ¿Qué medimos? Medimos el cuerpo del útero, no medimos el cérvix, no está descrito para cérvix solamente. Y el cuerpo del útero medimos dos partes, el miometrio a nivel del fondo y el cuerpo uterino a nivel de la cavidad endometrial. Y el diámetro antero-posterior. El diámetro transverso, para eso tenemos que rotar nuestro transductor, y al final el volumen del cuerpo va a ser D1, la suma de A más B, por D2 por D3, ¿no? Y la longitud total va a ser D1 más el cérvix, ¿no? Lo segundo que vemos es si las imágenes son, si las paredes son anterior y posterior simétricas o asimétricas. Por ejemplo, acá ustedes ven que las dos paredes, un útero de tamaño adecuado y las dos paredes de tamaño simétrico, y aquí la anterior es pequeña y la posterior grande. Y acá, ¿no? Las dos grandes, pero una más grande que la otra, ¿no? Entonces, primero son tamaños simétricos o asimétricos. Lo otro que vemos es si la ecogenicidad de esas paredes es homogénea, como acá, o heterogénea, como en este caso, ¿no? Las imágenes son heterogéneas. Y después vemos el contorno de la serosa uterina, que puede ser regular o puede ser lobulado, o puede ser irregular en el caso de cicatrices quirúrgicas, ¿no? Pero no está descrito en el término, pero igual puede haber un término irregular. Y la zona de unión o zona Z es esa pequeña fase negra vascular que está entre el miometrio y el endometrio, que si bien se puede ver en el 2D, es una zona un poco más oscura, en el 3D con TUI, con BCI, se ve mucho más clara, ¿no? Se ve mucho más clara, ¿no? Es bien delimitada, es negra alrededor, y nosotros vamos a medir en esta zona, el tamaño de la zona, 6 zonas más grandes, ¿no? Y podemos incluso comparar el diámetro de la zona Z con el diámetro total de la pared miometrial. Y tiene muchos descriptores de la zona Z, muchos en realidad, ¿no? Básicamente nos interesa ver que toda la zona Z, todo alrededor, toda la zona, toda la interfase debe tener el mismo grosor. Y nosotros debemos verla acá, toda la interfase debe ser igual, del mismo grosor, a todo alrededor, en los cortes longitudinal, transverso, sagital, coronal. Y si hay diferencia, debemos identificar en qué zonas es diferente esa zona Z, porque esa zona nos va a hablar mucho de lo que es adenomiosis, de lo que nos habla de cáncer de endometrio invasivo, nos va esa zona, ¿no? Y cuando vemos esta interfase puede ser igual, toda parejita, regular, homogénea, o puede ser irregular, ustedes van a ver, ¿no? Zonas más anchas, zonas más delgadas, bordes dentados, miren en endometrio como si se lo comiera un ratoncito, zonas en donde no hay zona de unión, ¿no? Aquí desaparece prácticamente la zona de unión, zonas donde no hay zona de unión, o zonas en que no se ve en endometrio, sobre todo cuando tenemos esos úteros retroversos que siguen la línea de la vagina, no sabemos dónde está el endometrio, no vemos. Debemos medir el espesor máximo de la zona de unión, el espesor mínimo, dónde está interrumpido, en qué parte, para poder seguirlo, esta zona interrumpida qué tamaño tenía y en qué parte estaba, si hay quistes, hay líneas, hay papilas o hay hilas ecogénicas. Todo eso en ese pedacito de 1 milímetro que no acostumbramos ver nunca, o alguien lo describe, no. Describimos como máximo unión endometrio miometrial irregular, pero esa es una zona importante que nosotros debemos describir con suma continuidad. Cuando encontramos lesiones en el miometrio tenemos que decir cuántas hay. Tengo 20 miomas, ya. Tengo más de 20 miomas. Si tenemos más de 4 ya, en general por lo menos tengo 20. ¿Estas lesiones son bien definidas o no sé dónde está claro el borde? Están en el fondo, en el cuerpo, en el cuello, están en la cara anterior, están en la cara posterior, están en el lado derecho, izquierdo. Es decir, una lesión va a ser fúndica, anterior, derecha, corporal, anterior, derecha, cervical, anterior, derecha, o fúndica, anterior, central, o fúndica, posterior, central, o fúndica, posterior, izquierda.
Entonces, cada una de las lesiones, para el que va a operar, cuando ustedes no son los que operan, al que opera le interesa que le digan dónde está. Los miomas posteriores se operan más fácil, así me han dicho los que operan, ¿no? Por lo menos laparoscópico. Pero en general a ellos les interesa saber dónde está la lesión que están buscando. Si tienen más de 4 lesiones, ya no describan las principales, pero por lo menos 4 hay que describir y hay que describir cuántas hay, de tal manera que puedan ser seguidas en el siguiente ultrasonido. Ya conocemos el estadio FIGO, esto no tenemos que repetir, esto no es parte de esta charla, creo que todos conocen que es un mioma 0 cuando está totalmente dentro de la cavidad endometrial, 1 cuando la mayor parte está en la cavidad endometrial, 2 cuando la menor parte está dentro de la cavidad, 3 cuando con las justas toca el endometrio, 4 cuando no toca el endometrio, 5 cuando ya protruye en la serosa, 6 cuando la mayor parte está fuera de la serosa y 7 los pediculados. El 8 son todos los demás. Cualquier otro mioma en una lesión atípica, que puede ser un mioma flotante que no tenga contacto con el útero, un mioma cervical, son tipo 8. Cada lesión tiene un tamaño, el tamaño tiene 3 diámetros. Los 3 diámetros dan un volumen, debe estar en su informe. ¿Por qué? Por importancia clínica, para seguimiento o para planificación de la cirugía del cirujano que lo va a hacer. También nos piden evaluar el margen libre. La semana pasada la encargada del servicio en el Golf se enojó con nosotros, nos mandó un comunicado que deberíamos decir el margen libre. Cuando operan por laparoscopía, ¿cuánto falta para llegar al endometrio? O sea, ¿cuánto espacio tienen? ¿No? Y cuando operan por histeroscopía, ¿cuánto espacio queda de miometrio fuera de la lesión para saber con qué tanta seguridad van a operar ese tumor? Entonces, debemos describir cuánto es el ancho de la pared, cuánto es el ancho de la lesión, cuánto nos queda de miometrio entre la lesión y las paredes internas o externas, ¿no? Y penetración es el diámetro máximo de la lesión con respecto al diámetro de la pared. Es decir, si la pared tiene 5 centímetros y la lesión tiene 3, es 3 entre 5. Para eso tenemos que haber descrito el ancho total de la pared y el ancho total de la lesión. Puede ser una lesión que cubre toda la pared. Perdón, me olvidé. En FIGO hay una categoría adicional que no está descrita, ¿no? Que es 3-5. Ocasionalmente encontramos miomas que tocan la serosa y tocan la mucosa. Entonces, a eso lo llamamos 3-5. Esos también deben ser descritos así. Existe esa categoría en FIGO, por favor. Y también tenemos que describir si esa lesión es anecoica o muy hipoecoica, isoecoica, igual que el miometrio, hipoecoica o hiperecogénica o ecogénica o hiperecogénica. Bueno, yo las describo así. Ellos también les ponen ecogénico o muy hiperecogénico. Y debemos describir esas lesiones si son homogéneas o son heterogéneas, ¿no? Entonces, las lesiones hipoecoicas normalmente destacan porque son más oscuras que el miometrio, ¿no? Y las lesiones mixtas como esta no son tan claramente definibles muchas veces. Las lesiones isoecoicas son el problema, es un endometrio que uno nota más grueso, un miometrio más grueso, pero que no encuentran la lesión, ¿no? Hay muchas que tienen áreas, puntos blancos, que nos permiten localizarla. Hay lesiones ecogénicas, los miomas ecogénicos son más raros, pero están presentes, y hay otros que tienen áreas quistes por degeneración. Cada una de estas descripciones para cada una de las lesiones, o por lo menos por las más importantes. Y también tenemos que decir si las lesiones son irregulares o son redondeadas, elipsoides no redondeadas, y si tienen un borde, pueden tener un borde hipoecoico o un borde hiperecogénico. Entonces debemos escribir si las lesiones tienen un borde que es visible en la ecografía, ¿no? Muy bien. También tenemos que describir las sombras acústicas como en IOTA. Entonces hay sombras acústicas marginales. ¿Ustedes ven? Una sombra acústica acá, una sombra acústica acá en el borde de la lesión, ¿no? O pueden haber sombras en abanico, así, una negra, una blanca, una negra, una blanca, sombras en abanico, cuando son internas, ¿no? Estas son marginales en el borde, ¿no? O pueden ser sombras muy marcadas que oscurecen, prácticamente no se ve toda la lesión, ¿no? También podemos tener
sombras y refuerzos con una lesión quística, ¿no? Que tiene sombras marginales y refuerzo, lo cual también hace forma de abanico cuando hay quistes miometriales, sombras en abanico, ¿no? Con lesiones que no vemos, sombras en abanico. También podemos encontrar quistes miometriales, ¿no? Quistes miometriales que son muy grandes o muy pequeños. Generalmente los quistes son muy pequeños. Los quistes los vamos a encontrar generalmente en la zona de unión. Ahí vamos a encontrar los quistes miometriales. Ocasionalmente algunos están más lejos, ¿no? También vamos a encontrar líneas ecogénicas en la zona de unión, líneas ecogénicas, o vamos a encontrar islas ecogénicas que están lejos del endometrio, pero son líneas ecogénicas, ¿no? Que tienen papilas ecogénicas, quistes miometriales, y van a ver en la zona de unión líneas ecogénicas, en la zona de unión líneas ecogénicas, papilas ecogénicas, islas ecogénicas, ¿no? Esto es muy típico de la adenomiosis y esas son las lesiones que ustedes tienen que buscar, que son muy, muy pequeñas, ¿no? Ecogénicas cerca del endometrio. Y también tenemos que ver la vascularización para que el doctor nos pregunte por el Doppler, ¿no? La vascularización puede ser regular o puede ser irregular por ciertas zonas, ¿no? Puede ser circunferencial o puede ser intralesional, ¿no? También puede ser circunferencial e intralesional, pueden haber ambas, ¿no? También, ¿no? Tenemos que reconocer los vasos uterinos, las arterias arqueatas, las arterias radiales y finalmente cerca del endometrio las arterias espirales, ¿no? Los vasos radiales y acá los vasos espirales, los más cercanos al endometrio. Muy bien, mioma tipo 0, ¿no? Totalmente dentro de la cavidad endometrial. Mioma tipo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprimiendo el endometrio. Mioma tipo 6, subseroso, casi todo fuera del endometrio. Mioma tipo 4, en el miometrio, sin tocar ni la serosa ni el endometrio. Tipo 5, cuando ya protruyen la serosa. Tenemos que ver imágenes en flujo sanguíneo, en una lesión. ¿Por cómo sabemos que aquí hay una lesión? Porque vemos una simetría, ¿no? La cara posterior ancha, la cara anterior delgada. Aquí hay algo. ¿Alguien le ve bordes? No. ¿No? ¿Es circular? No sé, no veo nada. Pero vemos que el flujo está ahí y el ancho de la pared. Entonces ahí hay una lesión, probablemente haya pequeños quistes, alguna cosa cuando quitemos el Doppler, pero hay una lesión. Muy bien. Y el flujo sanguíneo puede ser circunferencial, bastante, moderado, escaso o casi nulo, o puede ser intralesional, igual también tiene graduación de score, igual que en el IOTA, 1 casi nada y 4 muy abundante. El 2 y el 3 difícil de diferenciar porque es muy subjetivo, por eso en el modelo ATEX no incluyeron el flujo al final, porque era muy subjetivo el 3 del 4. Muy bien, y también tenemos que describir si las lesiones son grandes, pequeñas, si los vasos que están adentro es uno solo, son varios, si tiene vasos pequeñitos, pequeños desiguales, si los vasos son regulares, si los vasos son irregulares, si no se ramifican o si se ramifican, si son perpendiculares al endometrio o circulares, ¿no? Cada uno de esos vasitos los describimos para tener una idea de cómo vamos a describirlos. Y ellos dicen que tenemos que hacer todo esto para describir un útero. ¿Ustedes creen que eso podemos hacer? ¿No? ¿Cuántas? 6 ecografías transvaginales por hora. No hay manera, ¿no? No. Pero podemos medir el cuerpo, la longitud, el ancho, el espesor, ver que las paredes sean simétricas o asimétricas, que sea la ecogenicidad homogénea o heterogénea, y si hay lesiones endometriales definidas o mal. ¿Cuántas lesiones? ¿Dónde están las más grandes? Son las clínicas muy importantes. Si son FIGO 0, 1, 2, 3, el tamaño de las lesiones, si hay sombras, ecogenicidades, ya esto creo que sale fuera, ¿no? Pero la zona de unión podemos describirla, ¿no? Y el patrón vascular general cuando hay alguna lesión, dentro de cada lesión creo que vale la pena. Pero si es normal, FIGO dice, es imposible. Así que en un informe debemos poner un corte sagital, un corte transverso,
Si hay alguna lesión, alguna imagen que sostenga la lesión. ¿Qué debemos poner? Probablemente son de bordes regulares, ¿no? Lesiones bien definidas, paredes simétricas, de bordes bien definidos, la forma de las lesiones, el contorno de las lesiones, si tiene delineado, si tiene sombras, ecogenicidad, vascularidad y zona de unión. ¿Esta información es útil? No. ¿Por qué la estamos usando? Porque estamos en la fase 1. ¿Se acuerdan de IOTA? Fase 1, que es recopilación de información. Todos escribimos lo mismo, todos juntamos lo mismo y dentro de unos años cuando nos hablen de lesiones con borde ecogénico, vamos a saber de qué nos hablan. Pero hoy día para el paciente al que nosotros le hacemos el informe es útil, la gran mayoría de las cosas no, porque estamos en ¿qué etapa? Etapa 1, recopilando información, haciendo que todos escribamos lo mismo y entendamos lo mismo, nada más. Por eso hoy día esta información no es útil y solamente estamos en la fase de aprender la nomenclatura y de escribir todo lo mismo. Adenomiosis. ¿Por qué se caracteriza la adenomiosis? Ya saben todos ustedes. ¿Paredes simétricas o asimétricas? Asimétricas. Imágenes quísticas intramiometriales, generalmente en el borde de unión, pero puede ser en cualquier parte. Islas ecogénicas intramiometriales. Flujo sanguíneo translesional, flujo sanguíneo o sombras en abanico, ¿no? Líneas ecogénicas en la zona de unión, bordes irregulares o zonas de unión ausentes. Típico de adenomiosis, la mayor parte de las características que vamos a identificar van a ser en la zona Z o zona de unión. No se ve, es irregular, tiene líneas ecogénicas, tiene quistes en la zona, ¿en dónde? En la zona de unión. Lo que vamos a ver en el miometrio va a ser asimetría de las paredes y heterogenicidad, generalmente calificada por las sombras en abanico, y no vamos a ver lesiones. Cuando yo hacía residencia con el doctor Huertas hace 20 años, nos decían útero miomatoso. Eso es lo que nos decían, útero miomatoso. Es cierto. O sea, diferenciar adenomiosis de miomas tendrá 10 años. Muy bien. Lesión, ¿qué ven? La línea endometrial, miren acá la zona negra, blanca, desaparece, ¿no? Irregular, ¿no? Sombras en abanico, paredes grande, pequeña, asimétricas, ¿sí? ¿Las características de qué? Adenomiosis. ¿Qué ven acá? Acá hay una lesión. ¿Le ven bordes? No, vemos paredes asimétricas. El borde del endometrio, muy bien descrito por el doctor Huertas, ¿qué tiene? No tiene borde irregular. Entonces nos ponemos, o sea, la zona de unión se ha perdido acá, no se ve la zona de unión en esta zona. Entonces es importante que cuando nosotros describamos eso, todos nos entiendan. Entonces en esa etapa estamos, no estamos en etapa de decir qué es, sino vamos a recopilar información. Y la próxima vez que haya 5 imágenes como esta, ya vamos a tener patología de 5 imágenes y vamos a poder decir, esto era tal cosa. Hoy día estamos ¿en qué? En recopilación de información. Muy bien, ¿por qué se caracterizan los miomas? Sombras acústicas, sobre todo marginales, ¿no? A veces totales y a veces en abanico, ¿no? Normalmente es uniforme, hipoecogénico, pero también puede ser lobulado, generalmente tiene flujo circular, pero ocasionalmente tiene flujo interno, ¿no? Miomas. Hay algunos que tienen mixto, es más, yo creo que si miras bien, la mayor parte van a ser ecogenicidad mixta o heterogéneos. ¿Qué ven ahí? Corte transverso del útero. ¿Ven alguna lesión? Aquí habrá negro, aquí hay blanco, hay sombras en abanico, pero ¿ven el endometrio? No. Muy bien. Entonces, esta es la parte descriptiva. Vemos una zona atípica de lesión, donde hay sombras en abanico, hay imágenes quísticas,
y no se define el endometrio. Entonces, esa es la parte donde vamos. Hay miomas atípicos, blancos, miomas calcificados, ¿no? El endometrio, ¿no? Miomas con centro negro, hay miomas con flujo central, ¿ya? Hay miomas atípicos. En el Congreso de IOTA, por si acaso fue la semana pasada, en Leuven, Bélgica, en el Congreso estuvieron discutiendo sobre los miomas vascularizados. Yo cuando veía los miomas que tenían flujo central y periférico abundante, decía, será un sarcoma, ¿no? Que es lo que nos preocupa. Hoy día no sabemos. Entonces están pidiendo reunir miomas vascularizados para hacer seguimiento. Entonces los que quieran integrarse a esta parte del tipo MUSA, pueden hacerlo. Y un sarcoma es esta imagen, es como un mioma que tiene flujo abundante, interno y externo, predominantemente interno. Especialidad del otro Huertas. Muy bien, esto es un mioma, ¿no es cierto? Tiene borde bien definido, borde ecogénico, ¿no? Borde ecogénico. Tiene sombras marginales, tiene sombras centrales también, ¿no? ¿Es homogéneo? No, tiene ecogenicidad mixta. Este de acá también tiene bordes ecogénicos o no, hipoecoicos al revés, ¿no? Este mioma también tiene sombras, tiene refuerzo acá, probablemente porque hay una lesión quística acá, por eso tiene refuerzo, ¿no? Y tiene bordes regulares, bien definidos. Muchas veces nos vamos a encontrar, si me comentan en el último congreso de adenomiosis y miomatosis, presentaron un caso, miren, típico miomas, llegaron y era adenomiosis a la hora que lo operaban, lo operan en el mismo congreso, ¿no? Entonces, sombras, bordes definidos, sombras marginales y sombras intralesionales y marginales. Los bordes definidos en los que nos orientan más a que esto sea un mioma, ¿no? Y ustedes ven, bordes, se perdió la zona de unión, ¿no? Abajo está, arriba no está. ¿Se ve lesión? No se ve lesión. ¿Esto probablemente qué es? Adenomiosis, ¿no? Es probablemente adenomiosis. Y no la vemos en el miometrio. ¿Dónde la vemos? En la zona de unión, prácticamente en el endometrio, ¿no? ¿Y esto de acá qué es? Mioma, es un mioma en la cara posterior. Lesión bien de bordes definidos, esférica, es un mioma, ¿no? Es mioma, bordes bien definidos, sombras en casi todo el mioma y zonas negras, adenomiosis, mioma, ¿no? Bien definido, hipoecoico. Esto es 3D, ¿no? Creo que nos presentó el doctor González, que no habló de la parte normal de los úteros normales en 3D. ¿Qué encuentran en esta imagen? Corte sagital, corte transversal, corte coronal. Lo primero que encuentran es, miren el cérvix, angulado, estirado. ¿No es cierto? Este es un útero que está doblado, flexionado hacia qué lado, flexionado hacia el lado derecho. Entonces, un útero que nosotros clínicamente va a ser lateralizado a la derecha. ¿Por qué razón? Porque la cara lateral está ensanchada, ¿ven? La cara lateral, ¿ven? Cara lateral, cara lateral. No está escrita la simetría en el corte coronal, pero ustedes ven, corte coronal, miren la distancia que hay entre el cuerno y el miometrio, muy grande. Esta es una adenomiosis lateral, en la cara lateral. Acá también se ve. Ven que el endometrio está desplazado hacia acá por esta imagen que ocupa de adelante hasta atrás toda la cara, ¿no? La ecografía 3D también sirve para nuestros úteros normales. Muchas gracias, doctor Huerta. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Felizmente, en este tema de la ecografía del suelo pélvico no hay mucha controversia. Tiene una antigüedad ya más o menos de poco más de 30 años. Y en el 2014 se publicó una guía
elaborada europea. El puntero. Bueno, en todo caso, se publicó una guía en la cual se daban ya todas las recomendaciones